Bueno, vamos a hablar sobre el salario mínimo y por qué tanta controversia ahora en Colombia. Pues es algo que nos incumbe a todos, a los que trabajan, a los que no trabajan, a los empresarios, a los trabajadores, incluso al gobierno. Ahora vamos a ver por qué es tan controversial que suba. La proporción en la que subió el salario mínimo es del 9,54% y por qué es tan controversial como tal para el gobierno, para los empresarios y para los trabajadores, teniendo en cuenta que esto puede tener matices, ¿no? Como son como tal, los intereses privados y también el gobierno y los intereses políticos como tal. Bueno, vamos a explicar como tal por qué cada parte no estaba en un punto totalmente diferente. Y vamos a empezar haciendo una gráfica, una oferta y demanda del mercado laboral. Es muy simple. Vamos a fijar los ejes. El eje Y y el X. En este caso, pues podemos ver la demanda con su pendiente negativa, que si quieren que la explique, la puedo explicar en otro video. Se me dificultó hacer la gráfica porque soy un huevón, pero vamos a ver qué hacemos. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, bueno, ahorita voy a explicar prácticamente por qué es importante esto y por qué a veces no es tan importante, porque pues a simple vista es interesante porque podemos ver, por ejemplo, el equilibrio. Si vemos el equilibrio es donde la oferta y la demanda donde la oferta y la demanda están en el mismo punto. El punto de equilibrio es donde los salarios prácticamente se podría decir que es donde los salarios se ajustan como un precio al, de la oferta y la demanda. Es como si fuera cualquier bien, pero pues es muy discutible. A veces se dice que este mercado de hecho no existe, eso lo decía Keynes, que no hay forma en la que eh, la mano de obra como tal pueda tener un mercado. Y si quieren, pues también lo puedo explicar en otro video. Pero bueno, vamos acá y vamos a ver qué es lo que causa el salario mínimo. Lo que causa el salario mínimo es que haya un exceso de oferta, o sea, que genere desempleo. El exceso que nos deja entre el cruce, o sea, se fija un precio por encima del precio de equilibrio, nos deja un exceso de oferta laboral y esto genera simplemente desempleo. Eso es lo que alegan los empresarios y a lo que le teme el país también, porque pues Joan Robinson, decía que en un país en el que las personas están condenadas a trabajar, sería mucho más triste no trabajar porque pues es el simple y mero desempleo, ¿no? Es mejor tener empleo que no tenerlo. La persona no tendría ningún tipo de ingreso y eso es muy peligroso para un país, para la macroeconomía como tal. Y en este caso nos damos cuenta que la demanda es menor que la oferta, o sea que hay un exceso de oferta y este exceso de oferta sería desempleo, o sea, subiría el desempleo, eso es lo que pasaría el próximo año, según esta teoría, ¿no? Puede que pase y puede que no pase, porque simplemente podemos ver que tampoco toda la inflación viene de esta parte. O sea, los precios, o sea, los costos laborales no van directamente a la inflación. Por ejemplo, nos llevaría también a ver qué proporción de los costos laborales va hacia los precios. Es una reflexión importante después de explicar lo de la oferta y la demanda anterior. Y podríamos ver que las máquinas, es diferente la proporción de máquinas y de trabajadores, o sea, de costos laborales como tal de una empresa a otra, los costos laborales. Por ejemplo, en la primera empresa podríamos decir que los costos laborales son de un 20% cuando la proporción es de 10 a 2 o de 2 a 10 como quieran. Y en la segunda podríamos ver una relación de costos diferente.
porque la segunda empresa, pongámosle que tenga entre cinco máquinas y 3 trabajadores en proporción, ¿no? No es como que solo va a tener 3 trabajadores, pero en proporción hay por cada 5 máquinas hay 3 trabajadores. Y en esta empresa los costos laborales sí serían más considerables porque serían un 60% y esta empresa en su producción sí transmitiría completamente, bueno, no completamente, perdón, transmitiría una gran parte de los costos laborales a los precios de sus servicios o de su producción en cuanto a bienes. Y bueno, pongamos empresa uno y empresa 2. Esa es una gran diferencia. Y bueno, pues prácticamente por último tendríamos que diferenciar que la empresa uno es una empresa más grande y la empresa 2 es una empresa más pequeña. Es notable, pues una de las empresas tiene menor proporción de costos laborales y la otra tiene una mayor proporción en la que, repito, que se transferirían los costos de producción a los precios. Obviamente esa puede ser una empresa que presta un servicio, no sé, como enfermería a domicilio o cosas así. Y teniendo en cuenta esto, ya tenemos una amplia perspectiva como conclusión, ¿no? Que en este caso podemos ver, digamos, la perspectiva privada, que es que sí genera inflación sobre los precios, pero los trabajadores también es válida porque no toda la parte de la inflación que va a los precios viene de los costos laborales, así que pues eh, no toda la inflación va a los salarios, porque pues simplemente depende de la proporción. Pero pues se entienden las dos perspectivas y hay una perspectiva también política que es teniendo en cuenta las acciones del Banco de la República en no bajar la tasa de interés y este podría ser un golpe también de el gobierno, una forma en la que el gobierno compensa eso, estimulando el consumo. Pero eso es meramente especulación, bueno. Y muchas gracias. Esto es por hoy. Simplemente muchas gracias.